La pobreza mundial empezó a disminuir lentamente a partir de 1820. La leve reducción de la pobreza en los primeros años ocurrió gracias a los primeros países que se industrializaron utilizando el modelo capitalista. Esos fueron Inglaterra, Bélgica, Francia, Alemania y Estados Unidos. Es aquí, en 1891, cuando el Papa León XIII emite la encíclica Rerum Novarum. Y eran los trabajadores de estos países a los que defendía el Papa. Con el desarrollo del capitalismo, en estos países ocurrieron dos cosas que acabaron con la explotación de los trabajadores. La primera es que aumentó mucho la demanda de trabajadores. Abrieron tantas empresas que llegó un momento en que todo el mundo tenía empleo y las empresas tuvieron que competir entre sí por los trabajadores ofreciendo cada vez mejores salarios. La segunda cosa que mejoró el ingreso de los trabajadores fue el aumento de la productividad. El aumento de la productividad se produce por la acumulación de capital. Eso es gracias al capitalismo. Un campesino en Suecia que trabaja con tractores, con tecnología y tiene toda una infraestructura a su disposición, tiene que ganar mucho más que el pobre campesino de Venezuela, que lo que tiene es un machete y tiene que recorrer kilómetros en mula para sacar su cosecha porque la vialidad está destruida. Mientras el suizo está produciendo en cantidades industriales, el venezolano invierte días enteros montado en una mula, sacando la poca producción que puede. El salario de los trabajadores no depende del gobierno, ni de la generosidad de los empresarios, ni de la lucha sindical. Los dos factores determinantes para el aumento de salarios son la ley de la oferta y la demanda en el mercado laboral y la productividad. Y eso requiere acumulación de capital. El capitalismo no podía resolver el problema de la pobreza mundial de un día para otro. Necesitaba tiempo. A los primeros países se le sumaron Japón y el resto de los países de Europa Occidental. Y por eso la pobreza mundial siguió disminuyendo. En los años 60 se incorporaron unos países muy pobres, los tigres asiáticos. Esos son Taiwán, Corea del Sur, Singapur y Hong Kong. Estos países absolutamente pobres lograron una rápida industrialización abriendo sus mercados. Establecieron zonas francas, puertos donde las empresas se instalaban sin pagar impuestos y quitaron toda la legislación laboral que protegía a los trabajadores. Muchas empresas del mundo se mudaron para esos países porque les pagaban una miseria a los trabajadores y no pagaban impuestos. Dejaron que el libre mercado desatara todas las fuerzas productivas que tiene. Aumentó la demanda laboral, aumentó la productividad y hoy no hay un trabajador explotado ni hay pobreza en ninguno de estos cuatro países. Después de estos cuatro países se sumaron los que llaman los tigres menores, que son Malasia, Indonesia, Tailandia y Filipinas. Vivieron la misma experiencia y ahora últimamente se sumaron China y la India. Los dos países con más pobres del mundo. En 1973 China tenía los mismos índices de pobreza que Europa en la Edad Media, 95%, estaban por aquí. Eso gracias a las políticas socialistas de Mao Zedong. Deng Xiaoping acabó con el socialismo real con un articulito que puso en la Constitución, el artículo 13, donde establece la legítima propiedad privada de los ciudadanos es inviolable. El Estado, de acuerdo con lo previsto en la ley, protege los derechos de los ciudadanos y la propiedad privada y su herencia. A partir de esa reforma, China no ha parado de crecer y de sacar a gente de la pobreza. 700 millones de pobres menos gracias al libre mercado. A China lo siguió la India, el otro gigante. En 1990 dio un vuelco al capitalismo salvaje. Inició una política de liberalización de la economía, desregulación de los mercados, reducción de aranceles y apertura a la inversión privada. El Producto Interno Bruto se multiplicó 3.6 veces en estos años. Pasó de $1.800 anuales en 1990 a $6.600 en 2021. Esto es per cápita, por supuesto. Como consecuencia de eso, la pobreza extrema pasó del 50% de la población al 10%. América Latina. La próxima semana publico en todas mis redes un video en el que voy a analizar la pobreza y sus causas en América Latina de forma detallada. Aprovecho de invitarlos a ver ese video que lleva por título La pobreza en América Latina. Pero me voy a limitar aquí a referir unos datos. Los dos países que están mejor evaluados en el ranking de países con libertad económica en América Latina son Chile y Uruguay. Y aquí está la lista de pobreza. Son los dos países que tienen los menores índices de pobreza. Y como lo demuestro con datos concretos en el video que les referí, que voy a publicar, los países que han logrado de verdad disminuir la pobreza en este continente son los que han podido reducir el tamaño del Estado y su injerencia en la economía y han podido mantener en el tiempo programas de liberalización económica. La pobreza persiste en América Latina porque lamentablemente los electores volvemos una y otra vez a dejarnos engañar por líderes populistas que nos ofrecen resolver todos los problemas del Estado. Terminamos con África, el continente más pobre del mundo. Nada tiene que ver el capitalismo con la pobreza en África. La pobreza persiste en África por las terribles dictaduras corruptas que tiene y por la violencia entre las tribus.
Si queremos superar la pobreza en África, hay que desarrollar mercados que no existen. Y para eso se necesita respeto al Estado de Derecho, instituciones financieras y estímulos para la inversión privada.